Hoy es martes 22 de abril de 2025 y estas son las noticias. La Corte revisó la constitucionalidad de disposición de Quintana Roo que sancionaba la adquisición de un bien producto de un delito. Es constitucional disposición que establece que los acuerdos de conciliación en concursos mercantiles deben ser aprobados por más del 50% de acreedores. Organizaciones civiles están legitimadas para impugnar la omisión legislativa de crear el registro de personas migrantes detenidas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llamó a denunciar la compra y coacción del voto en la elección judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González. En nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. El Pleno de la Corte validó que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Zacatecas establezca el derecho de las infancias a vivir una vida libre de violencia, ejercida mediante el uso de inteligencia artificial. El Poder Ejecutivo Federal alegaba que la norma no establece una definición precisa de inteligencia artificial. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser utilizada para generar y difundir material de explotación sexual infantil altamente realista, como los llamados deepfakes, que pueden causar un daño profundo y duradero en las víctimas. Y por otro lado, la inteligencia artificial puede ser empleada por delincuentes para manipular y engañar niños, niñas y adolescentes, facilitando su victimización. No vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues el Congreso Zacatecano no estaba obligado a establecer un catálogo en el que definiera los vocablos o locuciones utilizadas. En otro asunto, declaró válido que el Código Civil de Aguascalientes establezca que en caso de que el nombre de la persona testadora o de las personas herederas varíen por errores ortográficos, de escritura o abreviaturas, el testamento podrá ser interpretado para deducir que se trata de la misma persona con variaciones mínimas en su nombre, con lo cual podrá decretar la relación correspondiente sin necesidad de otras pruebas. Por otra parte, el Pleno declaró la invalidez del artículo 264 ter del Código Penal de Quintana Roo, que establecía el delito de adquisición de un bien que hubiera sido objeto producto de instrumento de un ilícito. Determinó que vulneraba el derecho a la seguridad jurídica y transgredía el principio de legalidad. El problema que contiene la norma es su indefinición jurídica, porque propicia que las autoridades encargadas de aplicarla incurran en arbitrariedades. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la controversia constitucional 117/2021, en la que invalidó el artículo 22D, párrafo segundo, en la porción de 2 hasta 10 días hábiles y párrafo tercero de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. Fijaba un plazo de 2 a 10 días para que las personas servidoras públicas atendieran los requerimientos del órgano interno de control. Además, disponía de que en caso de incumplimiento se procedería a fincar las responsabilidades correspondientes. Reiteró el criterio de que el Congreso local carece de libertad configurativa para modificar los plazos previstos en el artículo 96, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para atender los requerimientos del órgano interno de control, que son de 5 a 15 días hábiles y cuya ampliación justificada no debe exceder de la mitad del plazo previsto originalmente. Por extensión, invalidó la porción hasta de 10 días hábiles contenida en el primer párrafo del numeral 2.1 de la Guía de Auditoría Pública, en virtud de que su validez dependía de la norma invalidada, además de presentar el mismo vicio de inconstitucionalidad. Para evitar un vacío normativo en perjuicio de las personas servidoras públicas, se deberá aplicar de manera directa el artículo 96, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y veamos ahora lo más reciente generado en la primera sala de la Suprema Corte. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles,
que establece que los convenios de conciliación en un proceso de concurso mercantil deben ser aprobados por más del 50% de todos los acreedores reconocidos de los distintos tipos existentes, no genera asimetrías o discriminación entre las diferentes clases de acreedores, pues resulta razonable a la luz de la misma ley en la materia, ya que no impide a algún tipo de acreedor participar en las negociaciones y aprobación del convenio, pues además, los acreedores ausentes y disidentes del convenio cuentan con herramientas para asegurarse que los acreedores mayores no les impongan acuerdos desfavorables como el derecho al veto. En consecuencia, no vulnera el principio democrático que rige la etapa conciliatoria de los concursos mercantiles, el cual busca el equilibrio entre la agilidad y los consensos mayoritarios para preservar a la empresa, sin que se afecten los derechos de los acreedores opositores de recibir un trato igual a quienes sí firmaron el acuerdo. Con ello se da una salida ágil a la crisis que llevó a la empresa al concurso mercantil, evitando que una minoría de acreedores paralice una solución favorable para todos. Con ello, negó la protección de la justicia a 2 empresas que impugnaron el mencionado artículo, confirmó el acuerdo alcanzado y devolvió el asunto al Tribunal del Conocimiento para que resuelva las cuestiones de legalidad. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Las personas mayores enfrentan estereotipos relacionados con su edad que se agravan cuando están privados de su libertad, al permanecer en condiciones precarias, sin camas adecuadas, baños acondicionados, ni condiciones de accesibilidad. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte. Indicó que es obligación de las autoridades aplicar enfoques diferenciados a este sector de la población para mantenerles en espacios separados del resto de la población carcelaria, no someterles a trabajos forzados y considerar el acompañamiento postpenitenciario a través de políticas que contrarresten la falta de oportunidades laborales y redes de apoyo. Subrayó que el trato que reciben las personas mayores en prisión debe partir del reconocimiento de las condiciones particulares que viven e incorporar la perspectiva de derechos humanos en todos los procesos judiciales de los que sean parte. El Consejo de la Judicatura Federal destacó una tesis relevante del 19º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, el cual determina que las asociaciones civiles que defienden a migrantes sí cuentan con interés legítimo para reclamar la omisión legislativa de crear un registro de personas migrantes detenidas. Lo anterior luego de que un juzgado de distrito les considere el amparo por dicha omisión y cuando las autoridades interpusieron un recurso en revisión. El tribunal colegiado determinó que la asociación civil sí puede reclamar la falta de modificación de la ley en atención al derecho de acceso a la justicia y su relación con otros derechos. Justificó que en el amparo en revisión 265/2020, la primera sala de la Corte sostuvo que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y multifacético, es decir, comprende posiciones de ejercicio individual, de acceso de debido proceso y también de eficacia de las resoluciones. Sin embargo, también es un derecho con una dimensión procedimental como vertiente colectiva, que además se puede concebir como un bien constitucional público. El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito determinó que cuando las faltas administrativas analizadas en el procedimiento sancionador respectivo constituyen agresiones sexuales contra una mujer, el deber de juzgar con perspectiva de género exige otorgar un valor fundamental a su declaración. Se añade, en este sentido, que la mencionada perspectiva en su estándar probatorio atiende a las asimetrías o desventajas en las que se encuentra la mujer que ha sido víctima de agresión sexual y, sobre todo, a la dificultad de probarlas. Recordó que no dar valor probatorio a las declaraciones de la víctima provocaría que quedaran en su mayoría impunes. Precisa que si en la materia penal no solo es admisible, sino obligatorio darle un valor fundamental a la declaración de la víctima de un delito sexual, con mayor razón es admisible y exigible en el derecho administrativo sancionador, cuyo estándar de prueba debe ajustarse a la propia materia, el cual es menos riguroso. El anterior criterio se estableció al resolver un amparo promovido por un docente quien fue destituido como profesor por dañar la integridad psicológica de un estudiante. En el caso, el juez de distrito negó el amparo, por lo que promovió la revisión cuestionando que se diera valor fundamental a la declaración
de la Lubna. Vámonos rápidamente a mensajes y regresamos con más. Al regresar, el Instituto Electoral Capitalino invita a la ciudadanía a registrarse como observador electoral. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio ciudadano presentado por Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez, en el que impugna la respuesta del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, en la que manifestó la imposibilidad de cancelar la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego como ministro de la Suprema Corte, al considerar que el promovente no cumple con los requisitos de elegibilidad, entre ellos gozar de buena reputación. El proyecto propone desechar los recursos por la inviabilidad de los efectos que pretende el promovente del recurso, que es la cancelación del registro como candidato a ministro de Gutiérrez Priego. El encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos argumentó que el INE carece de competencia para cancelar candidaturas judiciales que fueron consideradas elegibles e idóneas por los comités de evaluación. La petición de revocar la respuesta del encargado de despacho es inviable porque se indica la elegibilidad y viabilidad como candidato de Gutiérrez Priego la determinó el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, porque la lista de aspirantes de dicho comité fue aprobada por el Congreso de la Unión y remitida por el Senado al INE. Su elegibilidad quedó determinada por actos definitivos y firmes aprobados por diversas instancias que no fueron impugnados en su momento. En el marco de la jornada electoral del próximo 1 de junio, en la que se renovará al Poder Judicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR alertó sobre algunas conductas que se consideran delitos electorales federales, tales como la compra del voto, condicionar los servicios públicos, amenazar o presionar para votar o abstenerse de votar por una persona candidata, retener la credencial del elector o utilizar recursos públicos con fines electorales. Hizo un llamado a denunciar estos delitos a través de su línea telefónica FICETEL, que es 800-833-7233, y en su sitio web ficenet.fgr.org.mx. Autoridades llaman a la ciudadanía a registrarse como observadores para la próxima jornada electoral. El Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer que el 7 de mayo vence el plazo para registrarse como observador electoral, lo que da derecho a las personas que se registren a supervisar las etapas de preparación y desarrollo de la elección judicial local, así como la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Además, podrán conocer cómo se lleva a cabo la modalidad de voto anticipado de personas con discapacidad y personas cuidadoras que no podrán acudir a las urnas. Para poder registrarse como observador electoral, es necesario ser ciudadano o ciudadana mexicana con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no haber sido dirigente de partido político, servidor público que opere programas sociales, representante de partido o candidato a cargo de elección popular en los 3 años previos. Una vez cumplidos los requisitos, las personas interesadas en realizar actividades de observación electoral deberán realizar un curso de capacitación, presencial o virtual, para conocer sobre las funciones que habrán de realizar. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Electoral asistió al curso Política y Liderazgos con Perspectiva de Género 2025 impartido por la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género. El objetivo es conocer, analizar y reflexionar sobre los liderazgos de las mujeres en política con perspectiva de género como factores de igualdad sustantiva y las aportaciones del movimiento feminista. Permitirá reflexionar sobre la historia y evolución de los derechos humanos de las mujeres desde la perspectiva de género y el enfoque institucional, así como las aportaciones de los liderazgos feministas en la construcción de las mujeres como sujetas de derechos y la deconstrucción del patriarcado para lograr la igualdad de género.
Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala aprobó el acuerdo para la creación del Juzgado de Exhortos con competencia en todo el estado, con el objetivo de agilizar el envío y devolución de exhortos entre los poderes judiciales de todo el país mediante el uso de las nuevas tecnologías. El Instituto Electoral de Chihuahua aprobó la logística para realizar distintas tareas en la elección del Poder Judicial, tales como la recepción, conteo, sellado y organización de las boletas electorales, así como la integración y entrega de los paquetes electorales que se utilizarán en las casillas. Las personas que votarán en la elección judicial en la Ciudad de México asumirán una carga adicional, al ser la entidad con más cargos en disputa, con 257, y la única que elegirá a titulares de tribunales especializados de alcance nacional, señaló la consejera del Instituto Electoral Capitalino, Erika Estrada Ruiz. El Poder Judicial de Puebla llevó a cabo la jornada de atención jurídica gratuita en el municipio de Huejotzingo para acercar los servicios y la asesoría jurídica en distintas materias del Instituto Especializado de la Defensoría Pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso Protección Jurisdiccional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que impartirá al personal del Poder Judicial y público en general. El objetivo es profundizar en los estándares internacionales en materia del ejercicio de derechos y acceso a la justicia de personas con discapacidad, así como analizar la forma en que están siendo interpretados y aplicados por quienes desempeñan la función judicial. El curso será en formato virtual y comienza el próximo 28 de abril y puede inscribirse de forma gratuita en el sitio web de la Escuela Judicial. En otros temas, este martes 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, establecido por Naciones Unidas en 2009, a propuesta de Bolivia y respaldado por 50 estados integrantes. En torno a esta fecha, el Poder Judicial de la Federación señaló que este día recuerda la importancia de preservar nuestros hogares, recordando que el cambio climático, la contaminación, deforestación y la pérdida de biodiversidad son algunos de los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Llama a unirnos al cambio por un planeta mejor, ya que el futuro está en nuestras manos y es hora de actuar. Recomienda además reciclar, reducir y reutilizar, además también de proteger la biodiversidad y reducir nuestra huella de carbono. Más mensajes, regresamos, son muy rápidos, no se vaya, volvemos. Más adelante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició su 175 periodo ordinario de sesiones. De la tarde con 20 minutos, 29 grados la temperatura. Vámonos con más. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo su 175 periodo de sesiones a partir de este martes y hasta el próximo 2 de mayo. Celebrará 3 audiencias públicas relacionadas con la presunta desaparición forzada de 3 personas en Venezuela, así como por supuestos hechos de tortura y violaciones al debido proceso en contra de una persona de ese mismo país, y la responsabilidad internacional del Estado peruano por la violación de los derechos de una persona a quien le negó una pensión. Llevará a cabo una diligencia probatoria por la falta de garantías y debida protección judicial por parte de Nicaragua a un ciudadano español que fue agredido por una persona de nacionalidad estadounidense en la ciudad nicaragüense de Granada y cuyo caso fue desestimado. Supervisará el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de medidas provisionales. Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura, Veracruz es la segunda entidad del país con más investigaciones por casos de tortura. El Centro Pro Derechos Humanos demandó a la Fiscalía de Veracruz no cerrar la investigación sin agotar todas las diligencias por tortura cometidas contra Diego, indígena ñuñú de la Sierra Norte de Veracruz, quien el 29 de mayo de 2023 fue testigo del homicidio de una persona. Al día siguiente, la Fiscalía del Estado lo trasladó a sus instalaciones para que declarara sobre el caso, pero antes fue torturado por policías ministeriales para que incriminara a una persona.
Su testimonio fue redactado en español y fue utilizado para incriminar a alguien. Sin embargo, Diego aclaró que nunca señaló al imputado. Con el acompañamiento de diversas organizaciones, Diego denunció la tortura en junio de 2023 y, a pesar de existir pruebas periciales, se notificó el posible cierre del caso, ignorando pruebas relevantes, confirmando el patrón de impunidad que prevalece en el Estado frente a denuncias graves de violaciones a derechos humanos. Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura, Veracruz es la segunda entidad del país con más investigaciones por casos de tortura, con 2.441 entre 2019 y 2024, y el primero por el número de víctimas, con 4.061. Las personas indígenas son uno de los grupos más afectados y la Policía Ministerial, la autoridad más señalada como responsable. Ante ello se pide no cerrar el caso de Diego, llevar a cabo una investigación con enfoque intercultural y que cese el uso de testimonios bajo coacción, ya que la tortura no puede seguir siendo ignorada ni encubierta por las propias autoridades encargadas de impartir justicia. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. Debido a la intervención de la organización Perteneces, Justicia e Igualdad, una mujer logró su libertad después de meses de mantenerse en prisión, acusada falsamente, se indica, del delito de venta de drogas. Luego de analizar su caso y coordinar la defensa legal, se logró que la mujer, identificada como Briseida, obtuviera su libertad mediante la aplicación de la figura de suspensión condicional del proceso, lo que le permite seguir en libertad bajo ciertas condiciones, entre ellas residir en un domicilio fijo y contar con empleo. Ella fue detenida el 15 de julio de 2024 en Rayón, San Luis Potosí, acusada de venta de drogas y cuya única prueba fue un billete de 100 pesos que presuntamente obtuvo por esta transacción. La historia de esta mujer refleja, se indica, la crudeza del sistema penal mexicano que permite privar de la libertad a una persona sin pruebas, aplicar la prisión preventiva y como castigo anticipado, además de castigar la pobreza. El Instituto Nacional de Ciencias Penales alertó sobre el sexting, una práctica ya conocida pero de mucho riesgo, sobre todo cuando implica menores de edad, y que consiste en el envío de contenido de tipo sexual producido de manera voluntaria para ser enviado a otra persona a través de su teléfono móvil u otros dispositivos. Consiste en que una vez que se envían estos contenidos, pueden ser utilizados de forma dañina por los demás, ya sea para extorsionar o para ser compartido con terceros sin consentimiento. Es posible que el envío sea involuntario, como en el caso de robo, pérdida del celular o su uso sin la autorización. Y hablando de estos temas, en los últimos 3 años los delitos sexuales han aumentado y alcanzado cifras récord en nuestro país, con 69,000 carpetas de investigación en 2021, 82,000 en 2022, 89,000 en 2023 y 83,000 en 2024, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El delito de abuso sexual pasó de 27,718 carpetas de investigación en 2021 a 35,916 en 2024, mientras que por acoso sexual se abrieron 13,819 carpetas el año pasado, casi el doble de las 7,060 investigaciones de 2021. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señaló que las cifras reales pudieran ser mucho mayores porque los delitos sexuales son los menos denunciados, ya que persiste el cuestionamiento en torno a la conducta de las mujeres sobre que son ellas quienes lo provocan. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros, manténgase pendiente de esta señal, soy Oscar González y nos vemos en la próxima. Pásela muy bien.